Bien, vamos a hablar de Estados Unidos, que el pasado 4 de julio celebró sus 250 años en medio de una coyuntura desafiante y la constante polémica en torno a la figura de su presidente Donald Trump. Tras la presentación de diversos artistas, el mandatario dio un mitin en Washington donde volvió a denunciar la amenaza del comunismo y destacó los logros de sus dos mandatos. Su intervención también estuvo marcada por los ataques a sus rivales políticos. Ensalzó las virtudes del país, al que calificó como el hogar de la libertad y la nación más extraordinaria que jamás haya existido, afirmando también que le va mejor que nunca. Asimismo, comparó episodios históricos y actuales como el conflicto con Irán. El evento se llevó a cabo en medio de fuertes medidas de seguridad pese a una ola de calor extremo y la amenaza de una tormenta eléctrica con una participación masiva. La presencia tanto de detractores como de una milicia supremacista dieron cuenta de una extrema polarización en ese país. Asimismo, las celebraciones incluyeron el sobrevuelo de aviones de combate y un masivo espectáculo de fuegos artificiales. Estas se replicaron en todo el país. El presidente aseguró que lo mejor está por venir, pese a sufrir en junio una caída histórica de aprobación. Ello en medio de las críticas por sus medidas económicas, migratorias y de política exterior, entre otras. Vamos a hablar con Robert Valencia, él es analista político. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar nuevamente con ustedes. Saludos a todos los peruanos. Bueno, yo quisiera hablar sobre este mensaje o lo que dijo Trump el pasado sábado, que duró aproximadamente 40 minutos, donde habló y la defensa, por ejemplo, le dio un homenaje a todos los veteranos, a todos los que pelearon en las guerras, por ejemplo, de Vietnam, y una defensa de la ley Safe America. ¿Cuáles serían para ti las principales características de su mensaje? Bueno, como ustedes lo señalaron al comienzo de esta emisión, es un mensaje que apunta no a la reconciliación, a lo que viene siendo el tejido étnico, social de los Estados Unidos en sus 250 años de existencia republicana, sino una oportunidad para formar esta celebración a su imagen y semejanza. Y como ustedes bien lo describieron, es un señalamiento a esta equivocación que siempre encontramos muchas veces en confundir políticas socialdemócratas con comunismo, ¿no? Y esto en el marco de lo que hemos visto tanto en la ciudad de Nueva York con la victoria de Zoran Mamdani el año pasado en las elecciones para la alcaldía de Nueva York, como algunos de los aspirantes al Congreso que también ganaron como parte, perdón, de esta plataforma que se conoce aquí en Estados Unidos como los Socialistas Demócratas de América o el DSA, al igual que ocurrió en las elecciones primarias en Colorado, en donde personajes de esa corriente un poco más, bueno, vamos a ponerlo radical, si se quiere decir, pues ganaron las elecciones. Y cuando yo hablo de radical, son personas que se han aislado del establecimiento demócrata. Pero evidentemente, como las personas incautas no entienden la diferencia del comunismo, de políticas socialdemócratas, pues obviamente el presidente aprovecha esta oportunidad para hacer este tipo de señalamientos, porque sabe que de cara a noviembre, pues posiblemente los demócratas se hagan a la mayoría del Congreso. Pero volviendo a lo que nos compete, ¿no? A este aniversario de los 250 años de Estados Unidos, pues Estados Unidos ha tenido obviamente un aceleramiento en su vida republicana, de pasar de ser una colonia a ser una superpotencia que todavía enfrenta, en mi opinión, varios fantasmas. Si bien es un gran país, por supuesto, yo vivo en Estados Unidos, pero Estados Unidos también tiene una deuda histórica con muchas de sus comunidades, particularmente la comunidad afroamericana, la comunidad indígena. Y obviamente eso lo vemos cada vez reflejado en las políticas que este gobierno ha impulsado últimamente. Como ustedes se dieron cuenta, ya concluyo con este punto, el hecho de quién es estadounidense, qué significa ser un estadounidense. Y esa es la pregunta que yo creo que también nos va digamos, nos atañe en los próximos 250 años o en los próximos 200 años. ¿Qué es lo que define a un estadounidense? Y estamos en ese punto coyuntural, precisamente en este aniversario tan importante. Porque lo que intentó hacer el presidente mediante este fallo de la Corte Suprema es de determinar que las personas que son indocumentadas o que vienen de turismo o personas en un estado irregular y que sus retoños nacen aquí en Estados Unidos, pues esos no son estadounidenses,
pues yo creo que abre ese debate de quién es realmente estadounidense, qué significa ser un estadounidense, qué es lo que caracteriza, qué características debe tener una persona estadounidense, entendiendo que aquí hay un crisol de razas. Entonces, yo creo que el discurso de Donald Trump también abre ese debate que yo creo que va a perdurar por muchos años, el de quién, qué imagen es la que debe representar o en cómo se enfrasca esta imagen del estadounidense promedio, y ese es el gran debate que se tiene aquí en Estados Unidos. Bueno, Robert, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, probablemente la noción que tengan desde el sector del presidente Trump con respecto a quién es un ciudadano americano es alguien que es blanco, anglosajón y protestante, ¿no? WASP, como le dirían en los Estados Unidos. Pero quisiera consultarte con respecto a cosas que el presidente Trump ha hecho de cara a su propia imagen para enaltecerla, ¿no? Esta idea de crear un billete de $250 cuando la denominación mayor es de $100 con su cara, poner su cara en el pasaporte, renombrar el Instituto de la Paz de los Estados Unidos y ponerle su nombre adelante. ¿A qué responde este tipo de medidas que buscan ensalzarlo a él? Bueno, es un culto a la personalidad. Y es evidente incluso en la manera en la que él se refiere a otras personas de ese mismo corte. Dense cuenta, por ejemplo, que con Putin no tiene, digamos, no lo ataca o no ataca su personalidad como tal. Incluso cuando se reunió con Kim Jong-un en su primera administración, aunque tuvieron un cruce de palabras, pero en muchas ocasiones incluso Donald Trump ha admirado el tipo de gobierno que ha llevado a cabo Putin, por ejemplo. Y yo creo que en eso él se refleja, este culto a su imagen. Y solo basta con ir a Washington, D.C., si ustedes han tenido la oportunidad de visitar la capital, las fotos de Donald Trump cuelgan en distintas instalaciones federales en la ciudad, porque eso es lo que él más anhela, o que haya una moneda con su, digamos, con su imagen, con su rostro, con su silueta. Es algo que él tiene ese sueño de dictador, por ponerlo de alguna manera. Es que no hay otra forma de explicarlo realmente. Y él se ve reflejado en esas figuras autoritarias. También ha admirado, por ejemplo, la manera en la que Xi Jinping en China lleva a cabo su gobierno. Eso es lo que él anhela. Incluso el año pasado intentó hacer alrededor de esta época precisamente, o incluso en su cumpleaños, un tipo de desfile militar al mejor estilo de Rusia, al mejor estilo de China, al mejor estilo de Corea del Norte. Entonces, es más que todo, y por eso es que yo me remito a la primera pregunta de que estos 250 años, o por lo menos a la antesala de estos 250 años, pues él ha hecho de la política un espectáculo. Y eso yo creo que también se ha visto reflejado no solamente en Estados Unidos, sino en la forma de hacer política. Esa ha sido la gran exportación de Estados Unidos en sus últimos años, es la política del espectáculo. Él, además de ensalzar su propia imagen, como dicen ustedes, es la de incorporar elementos culturales, digamos, de personas de raza blanca, por ejemplo, esto de del UFC, estas peleas de artes marciales mixtas, en fin, sus bailes que incluso lo han imitado en otros países y en otras campañas políticas en Argentina, en Colombia recientemente. O sea que simplemente es un culto a su personalidad, el tratar de dejar una huella, porque obviamente pues está prácticamente entrando, por decirlo de alguna manera, en el ocaso de su vida. Es una persona que ya es un octogenario, sabe que, pues bueno, digamos, no sé si te queda poco, bueno, yo no le auguro pocos años de vida, ni muchísimo menos, pero evidentemente es una persona que ya está entrando en la tercera edad y quiere dejar una huella indeleble. Por lo tanto, quiso dejar su nombre enmarcado en el Centro Kennedy, quiere hacer este enorme monumento al estilo Arco de Triunfo en Washington. Le cambió el nombre del Instituto de la Paz, que es un instituto importante en Washington, D.C., pero que le puso el Instituto de la Paz de Donald Trump, etcétera, etcétera. O sea que todo con dejar escrito su nombre en letras de oro en la historia de Estados Unidos, pues él hace todo este tipo de tretas, por supuesto. Bueno, entonces es Trump siendo Trump, el Trump de hace 40 años en los cuales siempre ha sido protagonista de un reality y bueno, lo fue, ¿no es cierto? En su momento. Él está también ha tenido una caída histórica en la aprobación. O sea, el norteamericano, él está hablando de eso, pero ¿qué piensa el estadounidense? Sobre todo en política exterior, que se ve una guerra que todavía no se termina, que es la de Irán.
lo que ha pasado en Venezuela también puede afectar el voto latino en las próximas elecciones. Entonces, la gente no está muy contenta, creo. Sí, evidentemente Donald Trump tiene una baja popularidad e incluso en sectores en donde los republicanos notablemente son o tienen mejores puntajes a comparación de los demócratas. Estamos hablando, por ejemplo, en el manejo del tema migratorio, en la economía, como ustedes bien acaban de señalar, esta guerra en Irán que parece no tener fin, a pesar de que se ha hablado de un tratado o por lo menos de un armisticio en donde tanto Irán como Estados Unidos pues han tratado de buscar un cese al fuego, de entablar una negociación en los próximos días o en este marco de 60 días como ha sido estipulado en este memorando de entendimiento. Pero ese tipo de políticas sí han afectado el bolsillo de los estadounidenses, altos precios de la gasolina, por ejemplo, los costos en la canasta familiar, en los productos básicos alimenticios, la inflación, la baja creación de empleos que también le ha afectado y que incluso ha llevado al presidente Donald Trump a tener una injerencia en la Reserva Federal tratando de manipular la tasa de interés o bajar la tasa de interés para, digamos, reflejar que la inflación está bajando cuando ese tipo de políticas, el de manipular ese tipo de mercados, pues resulta ser peligroso. Ya esto también se ha visto en Latinoamérica. O sea que Donald Trump, en el marco de estos 250 años, sí se ha visto en una popularidad muy baja y veremos cómo esto se va a reflejar, como vuelvo a menciono, en noviembre, porque a medida que han avanzado los meses, hemos visto tendencias en las primarias que podrían resultar ser el canario en la mina para los republicanos. Obviamente estamos hablando muy prematuramente, estamos apenas en julio, las elecciones son en noviembre, cualquier cosa puede suceder, pero con lo que estamos viendo en la actualidad, posiblemente los republicanos pierdan una gran parte de las curules tanto en la Cámara Baja como en el Senado. O sea que esa popularidad baja que ha tenido Donald Trump podría representar no solamente un costo político personal, sino también hacia las personas que lo rodean o que buscan de su apoyo en las intenciones de los votantes de aquí a noviembre. Muy bien, muchísimas gracias pues a Robert Valencia, analista político desde los Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros.